La intención del video de hoy es mostrarte un lugar súper espectacular en una de las playas que hacía casi 15 años que no venía por acá, Boca Ciega. Pero al explorar el lugar me encontré con esta barbaridad. Más de 100 casas abandonadas en un país donde hay personas viviendo en cuevas. Yo recuerdo que uno de chamaco decía Boca Ciega. Lo primero que tenía en la mente era casa en la playa. Casa en la playa. Sí, mucho no pase PNR, pero pasan los años y ni la PNR y ni la entidad que tiene que ver con esto hace nada. Esto hay que darle un uso social, esto es un crimen, esto es criminal. Familia, muy buenos días, ¿cómo están ustedes, mi gente? Bueno, yo súper contento de que usted esté conectado una vez más en su canal. Vámonos con Juanca. Y hoy lo vamos a hacer desde el mismísimo Boca Ciega. Sí, que hacía más de 15 años que no venía a este lugar. Sí, pero déjame primero contarte cómo fue que pude llegar hasta aquí. Oye, casi 3 horas en la parada ahí de la salida del túnel. Sí, porque esta playa queda en el lado del este de La Habana. Es para morirse realmente. Yo dije, déjame salir temprano, que tú verás que voy a llegar temprano. Llegué tardísimo. Pasaban las 400 y no paraban hasta que la tercera fue la vencida. Bueno, y les diré que después de salir de la guagua, me di cuenta, bueno, muchos años sin venir aquí, que ya no pasa por Boca Ciega. Me dejó ahí arriba y tuve que coger una moto. Tú ves que las motos a mí me persiguen. Sé que el video de hoy desde Boca Ciega le va a traer muchos recuerdos a muchos de los seguidores que están por todo el mundo. Esto es una porquería lo que está aquí. Mira, asómate aquí. Todas esas casas que están ahí enfrente de nosotros. Sí. Todo se está cayendo. Y eran casas del gobierno. Es realmente criminal. Que no la use nadie, que se desbarate para el carajo, pero que nadie la use. Yo creo que eso no tiene sentido. Esto es una porquería lo que está aquí. Bueno, para los amigos que no saben, que son extranjeros, toda esta zona estaba llena de casas. Después del 59 muchas las expropiaron. Aparentemente para que llegara al pueblo le hicieron casas en la playa, que en su poder estaban los sindicatos, o sea, todos los sindicatos, sindicato de la construcción, sindicato de la educación, todos los sindicatos esos que existen. Y por sindicato las personas para poder estar aquí tienen que ser vanguardias nacionales, destacados, etcétera. Hasta ahí aquello parecía un buen proyecto. Tú venías a la casa, era un precio módico y te daban como si fuese un cupón de comida y bebida y venías con toda tu familia y la pasabas espectacular. Caballero, y el trabajo que daba alojarse en una casita de esta. Tus padres tenían que ser vanguardias nacionales, que no sé realmente cuál era o qué era lo que había que hacer para ser vanguardia nacional. Yo nunca de pequeño pude coger una casita en la playa. Mis padres no salieron vanguardia. Mira, estos números son los números de las casas. Que todo esto debería dárselo con un particular para que haga algo con ellos. Increíble. Con tanta gente sin hogar que hay aquí en La Habana. Yo recuerdo que uno de chamaco decía Boca Ciega. Bueno, lo primero que tenía en la mente era casa en la playa. Casa en la playa. Para nosotros, los cubanos, de a pie, eso era lo máximo. Ya sea entre ir a un campismo y ir a una casa en la playa, lo máximo era la casa en la playa. El campismo vendría siendo lo más bajito, lo más al alcance de todo el mundo, que podía ser cualquiera, aunque el campismo en algún momento también fue para gente destacada. Y lo máximo ya, la cúspide, eran las casas en la playa, porque nosotros los cubanos nos tenían prohibido entrar a los hoteles. Ese dato en otro momento se lo voy a hablar. Mira, eso que está ahí es todo un inmueble abandonado. Ahí salen por lo menos 10 apartamentos. Oye, no doy crédito a esto que estoy viendo. Increíble, pero cierto. Y ojalá que alguien con vergüenza vea este video y diga, mira, me tienen ocultado ese inmueble y hagan algo con esto. Esto hay que darle con uso social, ya sea recreativo, de vivienda, algo. Mira, ahora me estoy recordando, en La Habana, en Centro Habana, Habana Vieja, le están dando los espacios que eran antes las grandes tiendas a la gente para que vivan. Y yo decía, a ver, van a convertir todos los primeros pisos en casa, que no era la concepción original de quienes crearon La Habana. ¿Qué derecho tienen esa gente de destruir esa concepción que originalmente, todo primer piso, sistema de tiendas y los apartamentos o las casas a partir del segundo piso? Mira, aquí tienen. En definitiva, todos esos locales en Centro Habana, Habana Vieja, están en peores condiciones que este que está aquí. No sé, pienso yo, a lo mejor estoy hablando caca, no sé. Algunos de mis seguidores me digan si estoy equivocado o no, si estoy dando un criterio desacertado. Son locuras mías.
No, y te voy a mostrar solo un poquitico. Lo que hay de casas abandonadas aquí es mucho. Mira ese grupo de casas allá abandonadas. Mira esta aquí, mira esta otra también. ¿Qué va? Es mucho hacer. Esto está perdido ¿Y qué tiempo lleva esto así abandonado? Eso, años de que no te Yo hacía casi 15 años que no venía a Boca Ciega. Bueno, pues más está así deteriorado. ¿Y qué decirte? Cogieron una Boca Ciega espectacular, hermosa, esplendorosa, llena de casas para vacacionar. En su momento tuvo su uso social, pero después la abandonaron como todas las cosas. O a lo mejor dijeron que le iban a reparar y se jamaron todos los materiales porque la corrupción es enorme. Lo cierto es que hoy está así. Nada, todo se quedó al olvido se quedó, a la destrucción se quedó. Quiero presentarles ahora un negocio familiar particular por acá por el proyecto de Guanabo. Le están dando la facilidad a los pobladores acá que tengan, por supuesto, los recursos para montar sus negocios, protegiendo el medio ambiente con todas las regulaciones que lleva. Y es este caso de este restaurante bar o bar-restaurante Oasis. Desde que vi las fotos en Instagram me gustó mucho y dije, bueno, tengo que llevar a mi gente por allá y si en algún momento usted viene por aquí, por Boca Ciega, pues se llega ahí y puede desayunar, y se toma sus tragos y come pizza y los platos que usted desee. Y pienso que estas son buenas opciones, sobre todo son negocios particulares, negocios familiares, que estén alrededor de todo esto para cuando las personas vengan aquí y el que pueda pagarlo, por supuesto, venga y consuma cualquiera de los productos que tengan estas personas acá ofertando. Oye, familión, qué calor hace. En el lugar de ¿Cómo está, ese, mi me hermano? dejaste entregar. Es este que está aquí. Y yo aquí. Mira, seguidores acá de Cuba que me cogieron aquí en el Oasis. Este es el lugar que puse ahí en el Facebook. Que se lo voy a poner en un video en YouTube. Súper lindo. ¿Vinieron para acá a vacacionar o vinieron por aquí? No, estoy de Bahía. Ah, bueno, que era de la zona mía. Está bien, está bien. Saluda ahí a la gente, con la familia, mira para acá. Hola, saluda ahí. Bueno, pásenla bien, nos vamos ahorita por la playa. Dale, dale. No, gracias a ustedes. Bueno, y ahora sí, vámonos a ver cómo está la playa. Fíjense ustedes cómo es la arena. Es gris, no es blanquita como la de Los Cayos. Pero igual, espectacular. Como tal, todavía no estamos en tiempo de playa, pero ya hace calor. Ya se puede venir aquí. Hay algunos jóvenes por allá, otros por aquí. Ay Dios, me están llamando por allá. No, pero esto es mucha casualidad. Mira, Mari Lady. ¿Eh? ¿Por qué te tapaste? Ah, mira. Esta se subió conmigo. Mira qué bonito. Oye. Ay, igual. ¿Qué va? Besito. Saluda ahí. Bueno, pero qué casualidad, caballero. ¡Mira la madre! ¡Sí, me acuerdo! Yo fui a que te conocí y dice, ¿Cómo? ¡Mira! ¿Haciendo? Sí, me quedé impactado. Sin palabras. Bueno, y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido. Y si fue así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca. Les voy a dejar por aquí videos de otras playas que he visitado para que las disfruten. ¡A los playeros! ¡A los playeros!